Había algo extraño en el silencio de aquella madrugada. Roberto Martínez llevaba 3 noches sin dormir, escuchando el llanto de sus hijos pidiéndole agua. El pozo de su rancho se había secado completamente y el sol del desierto de Sonora castigaba sin piedad. Era julio del 2015 y la peor sequía en 50 años había convertido su tierra en un cementerio de sueños. Sus manos agrietadas temblaban mientras sostenía la pala, no por el cansancio, sino porque sabía que este era su último intento. Si no encontraba agua ese día, tendría que vender el rancho que su abuelo había construido con sus propias manos. La tierra donde nacieron sus 3 hijos, el único lugar que podía llamar hogar. Roberto tenía 42 años, pero parecía de 60. El sol había curtido su piel como cuero viejo, y las preocupaciones habían tallado surcos profundos en su frente. Su esposa María llevaba semanas sin hablarle, no por enojo, sino porque ya no había palabras que pudieran consolar la derrota que ambos veían acercarse. Esa mañana, antes de que saliera el sol, ella le había preparado café con lo último de agua que les quedaba y le había puesto una mano en el hombro sin decir nada. Ese gesto le había dolido más que cualquier reclamo. El viejo Chencho, su vecino de 80 años, le había dicho la noche anterior que cavara junto al mezquite más antiguo del rancho, ese árbol retorcido que llevaba ahí desde antes que naciera su padre. El anciano decía que los árboles viejos siempre saben dónde está el agua, que sus raíces son como mapas vivientes que señalan los ríos subterráneos. Roberto no creía mucho en esas cosas, pero ya había cavado en todos los lugares que parecían lógicos y el agua simplemente no estaba. Así que ahí estaba, a las 5 de la mañana, con su pala desgastada y su fe casi muerta, empezando a cavar junto a ese árbol que parecía burlarse de él con sus ramas secas. La tierra estaba dura como concreto. Cada palada le arrancaba un gruñido de dolor. Sus manos sangraban, pero no se detenía. Cavaba con la desesperación de un hombre que sabe que está jugando su última carta. 1 hora pasó, luego 2. El sol empezó a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo, colores que antes le parecían hermosos, pero que ahora solo le recordaban el fuego que consumía su vida. 3 horas, 4 horas. El hoyo ya tenía casi 2 metros de profundidad y seguía sin señales de humedad. Sus brazos le suplicaban que se detuviera, pero su mente le gritaba que continuara. Fue en la 5ª hora, cuando el sol ya pegaba cruel sobre su espalda, que la pala golpeó algo que no era piedra ni tierra dura. Sonó diferente, como metal contra madera. Roberto se detuvo en seco, su corazón golpeando contra sus costillas. Se arrodilló en el fondo del hoyo y empezó a escarbar con las manos, quitando tierra con frenesí. Sus dedos tocaron algo sólido, rectangular, con esquinas definidas. No era una raíz ni una roca. Siguió cavando alrededor hasta que pudo ver lo que era: una caja de madera antigua, del tamaño de una maleta pequeña, con herrajes de metal negro corroído por el tiempo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía agarrar la caja. La sacó con dificultad del hoyo. Pesaba mucho más de lo que esperaba. La puso en la superficie y se quedó mirándola por un momento largo, casi con miedo de abrirla. La madera estaba podrida en algunas partes, pero aún se mantenía unida. Tenía un candado antiguo que se rompió con solo tocarlo. Roberto respiró hondo, miró hacia su casa donde su familia aún dormía sin saber lo que estaba a punto de descubrir, y abrió la tapa. El resplandor del sol pegó contra algo dentro de la caja que le devolvió la luz multiplicada por 1000. Roberto tuvo que cerrar los ojos por un segundo, porque el brillo era cegador. Cuando los abrió de nuevo, no podía creer lo que veía. La caja estaba completamente llena de monedas de oro. Cientos de ellas, tal vez miles, apiladas perfectamente unas sobre otras. Algunas tenían grabados que no reconocía, rostros de personas que no conocía, fechas que no podía leer bien. Metió la mano con reverencia casi religiosa y tomó una de las monedas. Era real, pesada, fría, al tacto a pesar del calor del día. No era un sueño ni una alucinación del sol. Era
oro real. Roberto sintió que las piernas le fallaban y se sentó bruscamente en el suelo junto al hoyo. Su mente era un torbellino de pensamientos que se chocaban unos contra otros. ¿Dónde había salido esto? ¿Quién lo había enterrado? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Por qué estaba en su tierra? ¿Qué debía hacer ahora? Pero sobre todo, un pensamiento se abría paso entre todos los demás como un rayo de luz en la oscuridad. Ya no tendría que vender el rancho. Podría salvar a su familia. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, dejando líneas limpias en su cara llena de polvo. Lloró como no había llorado desde que era niño, con todo el cuerpo, con sollozos que le salían desde lo más profundo del pecho. No supo cuánto tiempo estuvo ahí sentado, abrazando esa caja, como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Fue el sonido de la puerta de su casa, lo que lo sacó del trance. María había salido al portal y lo miraba desde la distancia, confundida por verlo sentado en el suelo. Roberto se levantó rápidamente, cerró la caja y la metió de vuelta en el hoyo, cubriéndola ligeramente con tierra. Tenía que pensar con claridad antes de hacer cualquier cosa. Caminó hacia la casa, tratando de verse normal. Pero María lo conocía demasiado bien. ¿Encontraste agua?, le preguntó con una voz que ya no esperaba buenas noticias. Roberto negó con la cabeza, pero le sonrió, una sonrisa extraña que la confundió aún más. Todavía no, pero voy a seguir cavando, le dijo. Ella asintió sin creerle del todo y entró a la casa a preparar el desayuno con lo poco que tenían. Roberto se lavó la cara con el agua escasa del tinaco y se sentó en el portal a pensar. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Si alguien se enteraba de lo que había encontrado, podrían venir problemas que no podía ni imaginar. El rancho estaba en un lugar remoto, a 20 kilómetros del pueblo más cercano. Pero las noticias viajan rápido en el campo. Decidió que no le diría nada a nadie todavía, ni siquiera a María, al menos no hasta que tuviera un plan. Durante los siguientes 3 días, Roberto actuó como si nada hubiera pasado. Seguía cavando en diferentes lugares del rancho, haciéndose ver desesperado y derrotado. Por las noches, cuando todos dormían, volvía al hoyo junto al mezquite y sacaba la caja. Se sentaba ahí en la oscuridad, alumbrándose con una linterna pequeña, contando las monedas una y otra vez. Había exactamente 1743 monedas de oro. Algunas eran españolas antiguas, otras mexicanas de la época de la independencia, otras que no podía identificar. Buscó en su teléfono celular, con la poca señal que llegaba al rancho, información sobre monedas antiguas de oro. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Si esas monedas eran auténticas, y todo indicaba que lo eran, valían una fortuna. No solo podría salvar su rancho, podría vivir el resto de su vida sin preocupaciones económicas. Pero con esa certeza llegó también el miedo. Un miedo frío y pegajoso que se instaló en su estómago y no lo dejaba dormir. Empezó a tener pesadillas en las que hombres armados llegaban a su rancho, en las que el gobierno le quitaba todo alegando que era tesoro nacional, en las que sus propios vecinos se volvían contra él por envidia. Se despertaba sudando en medio de la noche, con el corazón acelerado, mirando por la ventana hacia el mezquite, como si alguien pudiera estar ahí cavando. María notó el cambio en él. «Ann, estás enfermo», le decía. «Pareces un fantasma. Tienes que descansar, olvidar el agua por unos días». Pero Roberto no podía descansar. Había encontrado oro, pero no había encontrado paz. El 5.º día después del hallazgo, mientras comían en silencio los frijoles aguados, que era todo lo que quedaba en la despensa, su hijo Meyer, Miguelito, de 12 años, le preguntó algo que le heló la sangre. «Papá, ¿qué es esa caja que vi junto al árbol grande cuando fui a buscar leña esta mañana?» Roberto dejó caer el tenedor. María lo miró alarmada. El pequeño Daniel, de 7 años, y la niña Lupita, de 9, también levantaron la vista de sus platos. Roberto intentó sonreír, pero su cara era una máscara de terror mal disimulada. «¿Qué caja, hijo Miguelito?», arrugó la frente. «Esa caja de madera que está a medio enterrar, junto al mezquite, tiene como brillos adentro. Parecen monedas de mentiras. Las de chocolate
que venden en el pueblo. El silencio que siguió fue tan denso que Roberto podía escuchar el latido de su propio corazón. María lo miraba con una expresión que nunca le había visto, algo entre confusión, miedo y un principio de comprensión. Roberto tragó saliva y tomó una decisión en ese instante. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, había una calma nueva en ellos. La calma de quien ya no tiene que cargar un secreto solo. Vengan todos afuera. Tengo que mostrarles algo, les dijo con voz firme. María se levantó despacio, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los niños la siguieron emocionados, sin entender la gravedad del momento. Roberto los guió hasta el mezquite. El sol estaba empezando a bajar tiñendo todo de dorado, una luz que parecía apropiada para lo que estaba por revelar. Sacó la caja completamente del hoyo y la puso frente a su familia. María se llevó las manos a la boca cuando vio su contenido. Los niños gritaron de emoción pensando que era un juego, pero Roberto los calló con un gesto serio. Esto es real, les dijo. Esto es oro verdadero. Y ahora somos los únicos 4 que sabemos que existe. Nadie más puede saberlo. Nadie, ni sus amigos, ni sus maestros, ni la abuela, ni el tío Ramón. Nadie me entienden. Los 3 niños asintieron con los ojos muy abiertos, sintiendo por primera vez el peso de un secreto de adultos. María se arrodilló junto a la caja y tomó una moneda con manos temblorosas. ¿De dónde salió esto, Roberto? ¿Quién lo puso aquí? Esa era la pregunta, que Roberto también se había hecho 1000 veces en los últimos 5 días. Tenía una teoría, pero no estaba seguro. Su abuelo le había contado historias cuando era niño, historias que él había considerado solo eso, cuentos de viejos para entretener a los chavales. Le había dicho que durante la Revolución Mexicana, muchos hacendados y gente adinerada había enterrado sus fortunas para protegerlas de los bandidos y los ejércitos que peleaban. Algunos habían muerto sin poder recuperar sus tesoros. Otros habían olvidado dónde los habían escondido y así se habían quedado esperando bajo tierra durante décadas, incluso siglos si contabas las fortunas de la época colonial. El rancho de Roberto había sido parte de una hacienda grande antes de la reforma agraria. Su bisabuelo había recibido este pedazo de tierra en el reparto de tierras de los años 30. Era posible, muy posible, que alguien hubiera enterrado esa caja aquí mucho antes de que su familia fuera dueña de esta tierra. O tal vez su propio bisabuelo había encontrado el tesoro y nunca se lo dijo a nadie, guardándolo para una emergencia que nunca llegó y luego murió sin revelar su existencia. Roberto le explicó todo esto a María mientras los niños jugaban con algunas monedas bajo su atenta mirada. Ella escuchaba en silencio, su mente práctica ya empezando a trabajar en los detalles. Tenemos que venderlas poco a poco, Roberto. Si llegas al pueblo, con todo esto, van a hacerte preguntas. Van a querer saber de dónde salió. Puede que la policía se involucre. Ya sabes cómo se han puesto las cosas en la región. La violencia de narcotráfico había llegado incluso a los pueblos pequeños. Necesitaban un plan cuidadoso, inteligente, que no levantara alarmas. Esa noche, después de acostar a los niños, haciéndoles jurar una vez más que guardarían el secreto, Roberto y María se sentaron en la mesa de la cocina con una libreta y empezaron a hacer cuentas. Habían escondido la caja en un lugar nuevo, debajo del piso de madera de su recámara, en un hueco que Roberto cavó con sus propias manos. Decidieron que venderían las monedas de a poco, tal vez 2 o 3 por mes, y solo en ciudades grandes, como Hermosillo, o incluso cruzando la frontera a Arizona, donde Roberto tenía una visa de turista. Dirían que habían heredado las monedas de un tío lejano, o que las habían ido coleccionando durante años. Cualquier historia era mejor que la verdad. El primer viaje lo hizo Roberto solo 2 semanas después. Condujo 4 horas hasta Hermosillo con 10 monedas escondidas en una bolsa de lona debajo del asiento. Visitó 3 casas de compra de oro y antigüedades. En la primera le ofrecieron una miseria,
claramente tratando de aprovecharse de su apariencia de campesino pobre. En la segunda, el hombre detrás del mostrador lo miró con tanta sospecha que Roberto salió casi corriendo. Pero en la tercera, una tienda pequeña atendida por un señor mayo, ere de lentes gruesos, que parecía ser un verdadero conocedor. Las cosas fueron diferentes. El anciano tomó las monedas con cuidado casi reverencial, las examinó con una lupa, consultó varios libros gruesos. Después de media hora que a Roberto le pareció una eternidad, el hombre levantó la vista y lo miró con ojos brillantes. Estas monedas son muy valiosas, joven. Algunas son de la Casa de Moneda de Zacatecas del siglo XVIII. Esta de aquí es particularmente rara. ¿De dónde la sacó? Si no es mucho preguntar. Roberto había preparado su historia. Eran de mi abuelo, señor. Él las coleccionaba, murió hace poco y me las dejó a mí. El anciano asintió sin dejar de mirarlo. Evaluándolo, finalmente dijo: le puedo dar 120,000 pesos por estas 10 monedas. Es un precio justo, incluso, pero tengo que preguntarle, ¿tiene más como estas? Sí, decía que si el hombre podría pensar que las había robado o podría querer quedarse con todas a precio de robo. ¿Tengo algunas más? Sí, señor, tal vez unas 20 o 30 en total. Voy a ir vendiéndolas de a poco porque necesito el dinero, pero tampoco quiero desprenderme de todas de un jalón. Tienen valor sentimental. ¿Sabe? El anciano sonrió. Pareció creerle. Le dio el dinero en efectivo, billetes de 500 y 1,000 pesos que Roberto nunca había tenido juntos en su vida. Salió de la tienda con las piernas temblándole y condujo directo de regreso a casa sin detenerse ni para comer, apretando el volante con fuerza, mirando cada rato el retrovisor con paranoia de que alguien lo siguiera. Cuando llegó al rancho, ya era de noche. María estaba despierta, esperándolo en la puerta. La abrazó fuerte y le entregó el dinero. Ella se echó a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan grande que le dolía el pecho. Esa noche durmieron tranquilos por primera vez en meses. Con ese dinero compraron comida de verdad, pagaron las deudas más urgentes, arreglaron la bomba del pozo que se había descompuesto. Roberto siguió cavando por varios días más, esta vez realmente buscando agua, y una semana después, finalmente, la encontró. Un chorro pequeño pero constante que empezó a llenar el pozo. Los vecinos empezaron a venir a felicitarlo, a decirle que había tenido suerte, que el mezquite viejo efectivamente sabía dónde estaba el agua. Roberto sonreía y les daba las gracias sin decir nada más. A veces iba a Hermosillo, otras a Ciudad Obregón. Un par de veces cruzó a Nogales, Arizona. Nunca vendía más de 10 monedas a la vez. Nunca en el mismo lugar 2 veces seguidas, siempre con su historia del abuelo coleccionista. Poco a poco fue convirtiendo el oro en dinero y ese dinero en una vida mejor para su familia. Compraron ganado nuevo, arreglaron la casa, pusieron paneles solares, construyeron un tanque grande de agua, mandaron a los niños a una mejor escuela en el pueblo, pero fueron cuidadosos, muy cuidadosos, de no llamar la atención. Roberto seguía trabajando su tierra todos los días como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo dependía, porque el día que dejara de parecer un granjero pobre sería el día que empezaran las preguntas que no podía responder. Una vez vino un inspector del gobierno preguntando sobre mejoras no reportadas en el rancho. Roberto tuvo que sobornar al hombre con 5,000 pesos para que se fuera y no hiciera pregunta. Otra vez el hijo de un vecino, un muchacho entrometido, estuvo merodeando el rancho haciendo preguntas extrañas sobre de dónde había salido el dinero para las mejoras. Roberto tuvo que inventar una historia sobre una herencia de un pariente en Estados Unidos. María desarrolló úlcera del estrés de guardar el secreto. Los niños crecieron con el peso de no poder contarle a nadie la verdad de cómo había cambiado su situación. Pero todos entendían que era necesario. El oro les había salvado la vida, pero también los había atrapado en una mentira de la que no podían escapar. Pasaron 5 años desde aquel día junto al mezquite. Roberto había vendido ya más de la mitad de las monedas. Tenían dinero en cuentas bancarias bajo diferentes nombres, inversiones modestas pero seguras,
un futuro que antes parecía imposible. Miguelito ahora tenía 17 años y hablaba de ir a la universidad, algo que ningún Martínez había hecho jamás. Daniel quería ser veterinario. Una tarde de septiembre, mientras Roberto trabajaba la tierra cerca del mezquite que había guardado su secreto, el viejo Chencho vino caminando por el camino de tierra. El anciano tenía ya 85 años y se movía despacio, apoyado en un bastón. Se sentó en una piedra a la sombra del árbol y miró a Roberto en silencio por un largo rato. Encontraste más que agua ese día, ¿verdad? Hijo, dijo finalmente el viejo, con una sonrisa que no llegaba a ser burla, pero tampoco era inocente. Dejó de trabajar y se acercó al anciano, secándose el sudor de la frente, tratando de decir si menchig, no sé de qué habla don Chencho, empezó a decir, pero el viejo levantó una mano para callarlo. Solo quería que supieras algo antes de que me muera, que ya no me queda mucho. Mi abuelo, tu tatarabuelo, trabajó en la hacienda que antes cubría estas tierras como él. Él era el capataz. Cuando vino la revolución y el patrón tuvo que huir, le encargó a mi abuelo que enterrara sus objetos de valor. Mi abuelo enterró muchas cosas en muchos lugares: oro, plata, joyas. En su lecho de muerte me contó dónde estaban algunas de esas cosas, pero me hizo jurar que nunca las desenterraría, que eran malditas, que habían sido compradas con el sufrimiento de los peones que trabajaban como esclavos en la hacienda. Roberto escuchaba con la boca abierta, su mente tratando de procesar lo que oía. El viejo Chencho continuó: yo guardé ese secreto toda mi vida, nunca toqué nada de eso, aunque hubo años que pasé hambre. Pero cuando te vi tan desesperado hace 5 años, tan acabado, con tu familia sufriendo, le dije al mezquite que te mostrara el camino. Los árboles viejos tienen memoria, ¿sabes? Ese mezquite creció alimentado por esa tierra que guarda tesoros. Sabía dónde estaba el oro. Yo solo te apunté en la dirección correcta. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Roberto. Don Chencho, yo no sabía. El viejo lo interrumpió de nuevo, esta vez con un gesto suave de la mano. No tienes que explicarme nada, hijo. Hiciste lo que cualquier padre haría. Salvaste a tu familia, pero vine a decirte esto. Ese tesoro era de gente que sufrió para crear esa riqueza. Úsalo bien, no dejes que te cambie el corazón. Y cuando ya no lo necesites, cuando tus hijos estén grandes y seguros, considera ayudar a otros que estén tan desesperados como tú estabas. El anciano se levantó con dificultad y empezó a alejarse. Gracias, don Chencho, por todo. El viejo le palmeó la espalda. De nada, hijo solo. Recuerda lo que te dije. El oro no es ni bueno ni malo. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con él. Roberto fue quien organizó su funeral y se aseguró de que tuviera un entierro digno, con el mejor ataúd y las flores más hermosas. En su tumba no puso ninguna inscripción especial, solo su nombre y sus fechas. Pero Roberto sabía que ese viejo había sido más sabio que 1000 maestros. Ahora Roberto tiene 49 años. Sus hijos están grandes y estudiando. María ya no tiene úlcera y sonríe más seguido. El rancho prospera con agua abundante. Quedan todavía cerca de 500 monedas escondidas bajo el piso de su recámara, suficientes para asegurar el futuro de sus nietos cuando lleguen. Pero lo más importante es lo que Roberto hace cada mes ahora. Les ayuda con dinero para semillas, para arreglar bombas de agua, para pagar deudas urgentes. Nunca les dice de dónde sale el dinero. Solo les dice que alguien lo ayudó a él cuando más lo necesitaba y que ahora le toca ayudar a otros. Algunos sospechan, otros simplemente aceptan el milagro con gratitud. Roberto no se preocupa por eso. Cada vez que ayuda a alguien, se acuerda de aquel día horrible hace años cuando cavaba desesperado sin esperanza. Se acuerda la decisión que tomó de mantenerlo en secreto y proteger a su familia. A veces, en las noches cuando no puede dormir, Roberto sale a sentarse bajo el mezquite. Roberto le habla en silencio, le da las gracias por guardar su secreto todos estos años,
por cambiar su vida, recordándole que los verdaderos tesoros no son los que se entierran bajo la tierra,